席习近平13号下午在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎委内瑞拉玻利瓦尔共和国总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯对我国进行国事访问。习近平主席夫人彭丽媛、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅等出席欢迎仪式。陪同马杜罗访华的有总统夫人、副总统、外交部部长等。奏伪中两国国歌，鸣礼炮21响。马杜罗在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。两国元首回到检阅台，观看仪仗队分列式。随后，军乐团进行行进吹奏表演。马杜罗适应习近平的邀请，对我国进行国事访问。Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Efectivamente, en las últimas semanas han ocurrido encuentros entre varios jefes de Estado que han dado un mensaje al mundo, entre ellos el encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela con el presidente Xi Jinping de la República Popular China. Este recibimiento que vimos ahora en el video podemos calificarlo de magnífico, de espectacular en cuanto a la parada militar que se le hace para rendirle honores al presidente Nicolás Maduro. Y es bueno saber que no todos los recibimientos a jefes de Estado se hacen al mismo nivel. Ciertamente ese mensaje que da China al mundo es un mensaje de absoluto respeto, reconocimiento a la calidad como jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro y a lo que representa la República Bolivariana de Venezuela en este nuevo orden mundial que se está gestando. Para hablar de este tema y analizar la visita y los acuerdos que se firmaron entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, tenemos como invitada a una internacionalista a quien admiramos muchísimo, diputada de la Asamblea Nacional, además embajadora de carrera por la República Bolivariana de Venezuela, miembro y vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la diputada Ilenia Medina Carrasco. Bienvenida, Ilenia, a nuestro programa. Gracias, Olga, a La Balanza y al canal más popular de toda Venezuela, TVs. Cierto, gracias. Llama mucho la atención, diputada, primero la llegada del presidente Nicolás Maduro acompañado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de una comisión de muy alto nivel del Estado venezolano a este encuentro que no es nuevo, que ya tiene 20 y tantos años gestándose como comisión de alto nivel para lograr la cooperación complementaria entre China y Venezuela. Ha sido, digamos, que un mensaje también al mundo, no solo a los venezolanos, sino que China en este recibimiento da un mensaje al mundo. Es decir, el gigante asiático, una de las economías más importantes del mundo, dice: estoy con Venezuela a toda prueba y en todo momento y en todo tiempo.
Eso es un significado en lo diplomático que hay que explicarlo, porque no es cualquier frase, no es cualquier recibimiento que se le dio al presidente Nicolás Maduro. Hay unas categorías en cuanto a la rendición de honores a los jefes de Estado. Háblanos un poco qué significa en lo simbólico y luego hablaremos qué significa realmente en lo material y práctico estas reuniones. Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar señalando a nuestra gente, a nuestro pueblo, que el protocolo es una de las herramientas que hablan por sí mismas sobre la importancia que se dan jefes de Estado a jefes de Estado entre sí. También, y eso es un instrumento fundamental, muchas veces escucho gente señalar, a mí no me gusta el protocolo, qué fastidio. No, con ese protocolo y esas ceremonias, que todas son distintas, dependiendo del Estado, cada uno de acuerdo a su historia, las ejecuta. Y todos saben el nivel básico, medio y el más alto que se le da a un jefe de Estado. Eso por un lado, por el instrumento en sí mismo de reconocimiento a la figura, al país y a la importancia de la visita per se. Y también en relación al tipo de visitas. Es importante señalar que, como todos sabemos, la vicepresidenta llegó primero a China e inició visitas ejecutivas de trabajo. El presidente, hay que señalarlo, hizo 2 visitas en sí misma, tomando en cuenta el tiempo, porque trasladarse a China no es fácil, ¿no? Evidentemente por los tiempos. Estuvo 6 días muy intensos, 10 días fuera del país y 6 en China. Una parte de esa visita, de manera muy ejecutiva, fue una visita de trabajo. Eso es sumamente importante, una visita de trabajo. Eso tiene que ver con la capacidad del presidente de medir los tiempos. ¿Qué hizo? Visitó primero las provincias, Shenzhen, Shanghái, Shandong, y luego inicia y cierra con la visita de Estado, con el presidente Xi Jinping. Esa ceremonia que el pueblo venezolano disfrutó enormemente, porque nuestro pueblo es muy, muy noble y además se siente muy orgulloso cuando un venezolano, y sobre todo si es el jefe de Estado, es recibido con tal nivel de respeto, de reconocimiento. Esa es una ceremonia de Estado al más alto nivel. Tiene todos los elementos de una visita de Estado, no solamente es la parada militar, sino además, porque hay paradas militares que son pasar revistas. Esta es una parada completa, con banderas, con el himno de cada país, que eso es una de las cosas más hermosas que tiene el uso de los símbolos de Estado, de cada Estado, ¿no? Del jefe de Estado visitante y el anfitrión. Toda la ceremonia militar, pero además se le agrega allí en esa ceremonia de Estado, visita de Estado, la más alta a nivel protocolar, se le agrega la presencia de los niños, que no es usual, pero de alguna manera siempre se recogen lo que de alguna manera define a Venezuela, que es esa empatía, esa fraternidad, esa frescura. Y creo que luego pasar al Palacio, el saludo entre ambas parejas presidenciales, la presentación de toda la delegación que ya tenía varios días trabajando con el equipo ejecutivo de Xi Jinping y además altos funcionarios de provincias con mucho poder económico, político, social. Es una visita completa, creo que hasta ahora es una de las pocas visitas que se ha dado de esta naturaleza. También hay que decir que China es un pueblo milenario, 2.000, 3.000, 4.000 años, no se sabe con certeza los tiempos de refundado como nación, como pueblo y ahora como república. Y ellos tienen 22 géneros para definir la importancia protocolar de cada visita. Esa visita que tiene el más alto nivel, pero la relación estratégica es una de las más importantes. Y la tiene solo con 2 países más, con Pakistán y Bielorrusia. Es una estrategia, una política de cooperación definida en todo tiempo y en todo tiempo, en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Es decir, que falta muy poco para que tenga la visión
integral, es prácticamente integral, la misma reconocimiento que lo tienen con Rusia. Pero de verdad nos tenemos que sentir orgullosos por el pueblo venezolano, todos nosotros sentirnos orgullosos por la calidad de la ceremonia, pero además los objetivos alcanzados. Y además la capacidad ejecutiva del presidente de la República, en 6 días haber logrado la firma de 31 acuerdos, 18 de ellos en el ámbito energético y el resto, casi la mitad, en temas financieros, comerciales, de intercambio científico, la posibilidad que nuestros jóvenes, que siempre soñaron de alguna manera en, bueno, visitar, ser parte de esos viajes espaciales, ahora lo pueden hacer. El cuarto satélite, estamos trabajando sobre el cuarto satélite, una nueva oleada de jóvenes nuestros, venezolanos y venezolanas, a prepararse en una de las potencias o la potencia más importante en este nuevo mundo que está naciendo, y Venezuela es parte de ese nuevo mundo. Sería imposible suponer que alguien quisiera dejar de lado a Venezuela, porque quien propuso un mundo multipolar y multicéntrico, lo dijo de otra forma, fue Bolívar. Y Chávez lo que hizo fue revitalizarlo. Y no solamente eso, sino que inmediatamente visitó China. Así es. Que el primer viaje que hace Chávez a China fue en octubre del año 99. Y luego fue a Rusia. Y dijo, ¿cómo no juntar a estos dos gigantes? Lo que había tratado siempre Estados Unidos de impedirlo, lo logró Chávez, y el presidente Nicolás Maduro lo ha mantenido allí permanentemente, y este mundo geopolítico está naciendo, y creo que ahí está la impronta del pueblo bolivariano, de nuestra historia. Por eso la importancia de Venezuela, no solo por los recursos, que ya de per se es importante estratégicamente, es por el modelo y por su historia. Un país que es capaz de resistir cualquier estremecimiento, cualquier agresión que hemos vivido durante todo este tiempo. Él lo decía, el presidente Nicolás Maduro no se cansa de repetirlo y lo dice con mucho orgullo. Cuando llega a cualquier escenario, la gente, independientemente de los niveles jerárquicos de Estado, militares, pueblo, todo, se lo tocan porque quieren saber cómo él ha logrado mantenerse al frente y cómo el pueblo venezolano sigue siendo un pueblo de mucha luz, de mucha dignidad. Y creo que no solamente por los acuerdos, sino el reconocimiento de la República Bolivariana de Venezuela. El sueño Bolívar está ahí. Así es. El presidente Nicolás Maduro, en su intervención y luego en la rueda de prensa, por supuesto hacía referencia a cómo el comandante Hugo Chávez está presente en todo este desarrollo de relaciones, en este nuevo orden mundial. Cómo él impulsó de pasar de unas relaciones diplomáticas que no tenían impacto entre China y Venezuela a tener una relación de cooperación complementaria con China y a empezar un camino para el nuevo orden mundial, para unas relaciones internacionales basadas realmente en el respeto y el reconocimiento de la igualdad entre los estados y el reconocimiento del trabajo para la humanidad, para el bien de la humanidad. Esto lo reconoce el presidente Nicolás Maduro, lo reconoce también el presidente Xi Jinping, que a través además de su vice hace mención a la importancia que tiene como objetivo China de respaldar a la Venezuela que ha sido agredida de la forma más brutal desde Estados Unidos y sus aliados. Y hace el reconocimiento, además, no solo de la soberanía, sino también de la voluntad que tiene el gigante asiático, el país que ha financiado, que financia a casi el 80% del mundo. O sea, estamos hablando de la economía más grande, más fuerte que hay en el mundo entero. Incluso Estados Unidos es uno de los grandes deudores. O sea, China es uno de los grandes acreedores de Estados Unidos. O sea, si China decide en un momento determinado hacer valer, ejecutar las deudas pendientes de Estados Unidos con China, Estados Unidos quiebra y entra en un default total. Entonces, estamos hablando de una gran potencia que dice Venezuela es mi aliado y al más alto nivel. Yo quería comentar esto, diputada,
porque además de alguna manera tenemos que sentirnos muy orgullosos y repudiar el silencio de sectores de la oposición, el silencio de sectores que han estado compartiendo, digamos, con el sueño de Bolívar, con el sueño de Chávez, y que de alguna manera se apartaron sin razón alguna y que hacen silencio, algo tan importante como lo ocurrido en esta cumbre. Incluso llegan a subestimar, porque se subestima al venezolano al pensar que nosotros no tenemos capacidad científica para investigación aeroespacial, por ejemplo, o para participar en proyectos científicos que tengan que ver con el tema aeroespacial, con la colocación de satélites, con la visita a otros planetas. O sea, ¿no te parece que ha sido mezquino, muy mezquino por parte de algunos sectores el no reconocer algo tan importante para la historia de la humanidad como este encuentro entre Nicolás Maduro y Xi Jinping? Por supuesto que es mezquino, pero lo más importante, yo destaco es el aplauso y el reconocimiento del pueblo venezolano, porque nosotros en el partido, haciendo una evaluación de la extraordinaria visita y la inmediata reacción de los cómplices del Imperio Occidental norteamericano, decía, bueno, inmediatamente ellos estaban contra el piso, evidentemente por las declaraciones que hacían en sus propios espacios, pero la reacción de Estados Unidos fue tomar medidas y reafirmar sus sanciones. Eso se llama despecho. Aquí entre nos, que nadie lo sepa, entre ustedes y el pueblo venezolano, se llama despecho, porque así lo hizo Europa también, porque esperaban que no se diera el éxito, no lo sabemos, pero lo cierto es que inmediatamente reaccionaron en contra. Pero Venezuela no la para nadie. Yo creo que eso es lo más importante, el pueblo venezolano no lo para nadie. Y creo que ellos saben además, fíjate tú, primero que no lo para nadie, la unidad del pueblo venezolano, que está conteste con la importancia de defender su país, su soberanía, su dignidad y su estabilidad social, que es uno de los aspectos que habla el presidente Xi Jinping. Estoy con Venezuela, no solamente en lo económico, sino sobre su soberanía, dignidad y la estabilidad social. Y por ello creo que nosotros no deberíamos preocuparnos mucho, porque, mira, la migración venezolana, a pesar de lo doloroso que es, porque nunca había sucedido lo que sucedió, también estamos demostrando que donde estén los venezolanos dejan en un altísimo nivel, en un altísimo porcentaje, huellas importantes. Así es. En tema de la calidad de nuestros profesionales, que siempre hablaba la derecha que los profesionales de Venezuela en cualquier escenario, Australia, China, Estados Unidos, Europa, donde esté, marcan la pauta por su calidad. También la calidad humana. La calidad humana, porque la calidad tiene que ver con lo humano y tiene que ver con los altos niveles de conocimiento, de entendimiento de lo que es la salud y la medicina. Pero en cualquier renglón donde se paren, montar un proyecto de un emprendimiento de restaurante, lo que sea, ahí está el venezolano. Y uno dice, bueno, de pronto uno no sabe los proyectos de Dios, si era necesario que el mundo supiera del nacimiento de esa generación de venezolanos y venezolanas que tienen mucho que decir, mucho amor por dentro, porque es lo que han recibido en todos estos años. La Venezuela de la Cuarta República quedó atrás. Esta Venezuela habla de derechos y los reclama, pero también reconoce que tiene deberes. Esos son altos niveles de conciencia y yo creo que nos tenemos que sentir muy contentos. Yo digo, aquellos que tienen despecho, bueno, ya saben cómo se apagan esos despechos. Diputada, nos vamos a un corte y continuamos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con la diputada Ilenia Medina, embajadora de carrera, miembro de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior y también miembro de otras comisiones especiales, que luego conversaremos sobre algunas de las tareas que tienen estas comisiones especiales. Pero yo quería cerrar el tema de los acuerdos en China para dar paso
a lo que inmediatamente ocurrió, que fue la visita del presidente a la cumbre del G77 más China. Pero recordarles que los acuerdos, los objetivos en los que se comprometieron la República Popular de China, la República de Venezuela, tienen un alcance aproximado mínimo de 5 años, según lo que he podido ver en los acuerdos. Estamos hablando de acuerdos en materia económica, acuerdos en materia energética, acuerdos en materia comercial, acuerdos en materia de geología, es decir, de hacer validación de los recursos minerales y certificarlos, porque Venezuela no tiene cómo certificar los recursos, no tiene, digamos que la acreditación para ello, pero China sí lo tiene. Acuerdos en materia científica, de intercambio científico, de desarrollo de proyectos científicos, para garantizar la viabilidad de todos los equipos técnicos en materia de salud, hospitalaria, etcétera, etcétera. Estamos hablando también de intercambio en materia de educación, de formación permanente a todos los niveles. Estamos hablando también de lo comercial, por supuesto, de acuerdos en materia de exportación de café, exportación de aguacate, exportación de varios rubros que se incorporan a los acuerdos ya existentes entre China y Venezuela, en la que Venezuela resulta ser el exportador, y ellos, imagínate, una economía de 1.000 y pico millones de habitantes comprándole a Venezuela para su consumo productos nacionales. Eso implica un crecimiento importante y un elemento de prosperidad importante en lo económico para Venezuela. También estamos hablando de la investigación, de la participación para la investigación aeroespacial, de ahí que sale la idea de que jóvenes científicos venezolanos y jóvenes venezolanos que estén interesados y tengan, digamos, las habilidades para ello, se incorporen a proyectos aeroespaciales de visitas de este tipo. Por eso es que decía el presidente Nicolás Maduro, y lo decía con mucho sentido, que nosotros con China vamos a llegar a la Luna y más allá. Es un proyecto. Es un proyectazo. Todo lo que viene nos pone en una condición de prosperidad absoluta para Venezuela y para la humanidad, porque bien lo dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su intervención, estamos hablando de un país cuya espiritualidad embarga todos los proyectos que tiene a nivel internacional y los proyectos en particular con Venezuela. ¿Y qué se pretende? Beneficiar a la humanidad. Definitivamente lograr acabar con una política internacional de sometimiento de los pueblos, de dominio sobre los recursos de los pueblos, de crueldad sobre los pueblos, de irrespeto del derecho internacional. Entonces estamos ante un nuevo orden mundial en el que participan los BRICS, en el que Venezuela se incorpora como socio estratégico de gran nivel a países como China, también tiene relación con países de gran nivel como Irán, como la República Islámica de Irán, como la República de Rusia. Entonces estamos hablando de otro momento histórico y que luego inmediatamente se visualiza en la reunión del G77 que se da en La Habana, Cuba, en el que también participa China. Estamos hablando de una cumbre de trascendencia para la humanidad también, donde se dieron mensajes contundentes, donde se declaran relaciones incluso de familiaridad. Ya no es solamente la relación entre estados, intereses que pueden haber lógicamente entre los estados, sino que entre algunos de los países se habló de familia y de pueblo, es decir, del encuentro ya más allá de lo diplomático, de lo estratégico, sino de una identidad real como pueblos hermanos. Estamos hablando de Daniel Ortega manifestándolo, el presidente Nicolás Maduro manifestándolo, el presidente Díaz-Canel manifestándolo, otros cuantos presidentes allí presentes también hablando de la familia de Cuba y la familia del G77. Cuéntanos de los detalles, de lo estratégico, de los acuerdos, de qué se firmó allí en esa reunión del G77. Bueno, antes quisiera agregar algo en relación a la visita a China. Lo que viene es un salto al futuro, inmediato, pero además con bases firmes, muy fuertes, como tú muy bien lo expresaste, y que ahorita viene la etapa de la implementación de esos acuerdos. Es decir, el presidente no va a descansar. Son 10 días que estuvo por allá y apenas está acá
tiene que comenzar a implementarse esos acuerdos con todos los sectores del país, desde los jóvenes, empresarios, productivos, campesinos, estudiantes, etcétera. Yo creo que eso es sumamente importante y la entrada al Banco del BRIC. Así es. Tremenda noticia, que maneja la mayor cantidad de dinero del mundo. Pero además en relación al G77. El G77 es un grupo que se inició con 77 miembros de Naciones Unidas, luego entró China, por eso se dice G77 más China, pero ahora ya son 134 miembros. Es el que lleva en sí mismo, es un poco guardando las distancias, el movimiento de los no alineados, la perspectiva política de no alineación de aquella época, luego la Segunda Guerra Mundial, y luego nace el G77 también, el marco de Naciones Unidas, desde la perspectiva económica, de la economía sustentable, cuando se lanza al mundo la necesidad de esas economías del sur. Creo que es muy importante porque, de alguna manera, haciendo un recuento rápido de lo que significa la nueva geopolítica, tenemos que casi simultáneamente la presencia del presidente en China estaba en la India, muy cerca, realizándose el G20, que es el grupo del G8 más unos cuantos, entre ellos Brasil, Argentina, etc. Lo estaba dirigiendo India, le entregó el mando a Brasil, y el presidente en China. Y el G77, que es el grupo de los países del sur, complementa esta visión estratégica. Se estaban moviendo todo todo lo que es la plataforma geopolítica naciente se está moviendo simultáneamente, y el papel de Venezuela. ¿Qué es lo que sucede con G77? Que lleva primero el presidente tuvo varias reuniones allí con el secretario general de Naciones Unidas, es decir, como si fuera poco, con el secretario general de Naciones Unidas, con Alicia Bárcena, canciller de México, que dirigió uno de los organismos más importantes para América Latina y el Caribe desde Naciones Unidas. Se reunió con el presidente de República Dominicana, se reunió con 2 presidentes de África, con Ruanda y Angola. Es decir, en tan breve tiempo y tan cansado que debe estar, aún así tuvo una agenda extraordinaria, y en esas discusiones hablaron de todo lo que tienen que hablar en el ámbito bilateral. Pero en el marco del G77 es muy importante lo que dijeron todos y cada uno de los jefes de Estado, y particularmente, donde hay grandes coincidencias, como bien sabes, ese nuevo mundo y el papel del G77, que es importante, que es lo que creo que tenemos que reiterar. 46 párrafos tiene la Declaración de La Habana, y allí recoge en términos generales todo lo que se ha venido trabajando y lo que han dicho los jefes de Estado. Lo esencial allí es el tema científico, tecnológico, informático, pero además previo a eso se hizo un análisis del tema geopolítico mundial, los graves conflictos, la presión alimentaria, el cambio climático, el desgaste de la biodiversidad, las migraciones, las medidas coercitivas unilaterales. Muy importante sobre las medidas coercitivas unilaterales, y esa es la fuerza de Venezuela, porque el G20 decidió plantear en Naciones Unidas la reforma del sistema financiero internacional, también, que son los que manejan el control, también lo hace el G77, pero además de reformar todo el sistema financiero, es eliminar las medidas coercitivas unilaterales. Estamos hablando de 134 países miembros de Naciones Unidas, y como bien sabes, dentro de uno de los trabajos que hizo la Comisión de Política Exterior, la Comisión Especial que estudió las confesiones de Donald Trump sobre el colapso, se planteaba cómo parar la agresión de Estados Unidos contra el mundo, y hay un proyecto de convenio de Naciones Unidas que nosotros podemos asumirlo, el G77 o el movimiento de los no alineados, al final es la misma cantidad de países que pudieran frenar de una vez por todas el cinismo y la agresión con el cual los países de Occidente han tratado a los países del sur. Y allí Venezuela ha sido categórica, el presidente Nicolás Maduro, así como Lula, así como Petro y otros tantos. Disculpe, diputada, es que nos tenemos que ir a un corte y no quiero que la idea quede, digamos, a media.
Nos vamos a un corte y seguimos conversando con la diputada Ilenia Medina. Continuamos en la balanza con la diputada Ilenia Medina, embajadora de carrera de la República Bolivariana de Venezuela, muy conocedora de los temas que estamos abordando en el programa de hoy, que tiene que ver con la geopolítica y con la influencia de estos países del G77 más China y en particular de los aliados de Venezuela en el nuevo orden mundial. Diputada, venía conversando sobre este tablero geopolítico que teníamos en estas últimas 2 o 3 semanas. Estamos hablando de la reunión histórica del presidente Nicolás Maduro, el presidente Xi Jinping, estamos hablando de la reunión del G77, paralelamente estaba reuniéndose el G20, también digamos que una asociación dentro del sistema de Naciones Unidas, y teníamos también la visita en esos días del presidente de Corea del Norte a Rusia y la reunión con el presidente Putin. Son mensajes que se le dan al mundo. Hay una realidad. La economía más fuerte en este momento de la historia, sólida, que tiene capacidad para cambiar el orden de las cosas a nivel mundial, la tiene los BRICS, que tienen en porcentaje el 70 y tanto % de los recursos económicos mundiales, del Producto Interno Bruto mundial. Y estamos hablando además de la intención y voluntad de acabar con una política, que no es política, con unas acciones internacionales que violan permanentemente el derecho internacional, como son las medidas coercitivas y también las acciones de guerra en las nuevas modalidades que se van presentando en esta era que estamos viviendo. Háblanos un poco de ese tablero y háblanos un poco de algo muy importante, porque aquí tú nos trajiste algo muy importante. La Asamblea Nacional ha nombrado 2 comisiones especiales, en particular una que investigaba las confesiones de Mark Esper, que había sido jefe de seguridad del gobierno de Donald Trump, y en particular otra comisión especial de la cual eres miembro, vicepresidente de la comisión, no, miembro de la comisión, integrante, pero sí vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, que está también muy relacionado con todos estos temas, en la que se investiga a Donald Trump. ¿Cómo queda en este nuevo orden la revelación de todos los crímenes de humanidad que ha cometido Donald Trump, su gobierno, sus aliados en Europa, frente a estos países que lo que quieren es un cambio para el bien de la humanidad? Bueno, justamente yo creo que parte de la perspicacia, la habilidad, la inteligencia, el compromiso de esta Asamblea Nacional que dirige y muy bien Jorge Rodríguez desde el año 2020, 2021 comenzamos justamente a retomar la Constitución como ámbito legislativo y poner a tono, tratar de restablecer las relaciones diplomáticas de Venezuela, coadyuvar al gobierno nacional a restablecer las relaciones diplomáticas y además ir a los espacios que corresponden a defender la verdad y la soberanía de Venezuela. La verdad es sumamente importante. Y entre tantas comisiones especiales, además de las permanentes que se han creado, una muy pertinente esta. El 10 de junio de este año, Donald Trump confesó en medio de sus locuras que Venezuela lamentaba mucho, creo que fue en Carolina del Norte, lamentaba mucho que al irse Venezuela estaba a punto, lo lamentaba, a punto de colapsar. Y eso no iba a facilitar para Donald Trump, presidente de Estados Unidos en ese momento, era robarse, extraer el petróleo venezolano, robarnos el petróleo y para eso colapsaba Venezuela. Y eso es sumamente importante, la confesión que hace Donald Trump, porque nadie lo obligó a decir lo que era realmente cierto, lo que Venezuela ha demostrado hasta el infinito. Y esta comisión que la dirige Pedro Infante
10 días después la crea por un acuerdo el diputado presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y nos da el mandato de investigar las confesiones de Donald Trump. Y allí se hizo un trabajo extraordinario. Con este número, y de verdad que la comisión trabajó, hay que decir, opositores y chavistas, igualitos, trabajando de la misma manera y con los mismos niveles de responsabilidad. Y al final surgió esta revista que fue presentada en el Festival de Caracas, en el Festival de Libros, la Feria del Libro de Caracas, y creo que es muy importante reconocer el trabajo que hizo la comisión. Allí está develado todos y cada uno de los delitos. Hay dos grandes delitos, son varios, pero podemos calificarlos en dos. El crimen de agresión, prohibida por el derecho internacional y por la Carta de Naciones Unidas, y en ese crimen de agresión está lesa humanidad, magnicidio y una serie de delitos muy graves contra el país, pero otro también muy grave que nadie lo justifica, desde Maquiavelo, Sócrates, Aristóteles, dicen la traición es un delito, es el único delito que nadie puede justificar. Eso lo dicen los grandes filósofos hasta ahora, no hay forma que tú puedas defraudar, ser desleal con lo que tú te has comprometido desde tu nacimiento, con los padres, tu familia, y además traicionar a la patria es traicionar a tus ancestros, es traicionar a tus creencias, a tus religiones, a lo que tú eres, es sumamente grave. Son dos grandes delitos. Uno, de alguna manera, el de agresión conlleva otros grandes delitos de magnicidio, uso de mercenariado, y entre el trabajo que se hizo está un cuadro que me parece importante que se pueda ver. Es un cuadro, le puedes pasar la página, Olga, y allí están todos los delitos que han violado, todas las normas violentadas, tanto la Carta de Naciones Unidas, la Constitución de Venezuela, el orden normativo venezolano y una serie de tratados internacionales que ha violado Estados Unidos y sus cómplices en Venezuela, traidores a la patria. Aquí están, perdón, diputada, están reseñados, es interesante porque está la reseña tanto de los actores estadounidenses como actores venezolanos y de otros países que estuvieron involucrados, entre ellos los que pertenecieron al Grupo de Lima, que fueron cómplices y participaron de los delitos tanto de invasión como los delitos de agresión contra Venezuela, que aquí están bien identificados en ese cuadro que señalamos y además que está visualizado cronológicamente como acciones contra la República Bolivariana de Venezuela año por año, las más significativas, porque hay muchas que no se ven, porque parte de digamos que las medidas coercitivas es que gran parte de las acciones para ejecutar las medidas coercitivas no se ven, porque son las llamadas telefónicas a una empresa para que no le venda a Venezuela, son las amenazas contra un buque para que no llegue a Venezuela, etc. Que están las etapas de la agresión. Primero, las sanciones. Primero Obama nos decretó una amenaza a su seguridad y política exterior. En el gobierno de Donald Trump comienzan a definirse los primeros meses las sanciones. Posteriormente nos empiezan a confiscar todo lo que son los recursos, Circo, Monómero, 90 bancos que han congelado nuestros recursos, 90 bancos en el mundo. Y luego aparecen los cómplices. Es una etapa de verdad, porque fue con Guaidó, esa cosa terrible, el Judas, firma él, les da lo que ellos buscaban, la legitimidad entre comillas para poder hacerse de Citgo, Monómero, el oro, y eso es sumamente grave. Nosotros pensamos que ese documento, esa publicación hermosa, extraordinaria, muy bien hecha, del equipo de Pedro Infante, el vicepresidente de la Asamblea Nacional y de todo su equipo, porque es un trabajo de la comisión, pero esa edición es extraordinaria, va a permitir a aquellos que tienen dudas en inglés y en cualquier idioma, ahí sí vale la pena el inglés,
porque como decía el presidente Nicolás Maduro, en el Nuevo Mundo hablamos en mandarín, aquí en mandarín, en China, pero en otro lugar hablaremos en venezolano, exacto. en ruso. Entonces, esa es una edición, en primer lugar, que hay que digitalizar para que el pueblo tenga las herramientas. En segundo lugar, traducirla a todos los idiomas. Pero hay dos, fíjate tú, ahí está nada más Estados Unidos, pero debería salir un segundo número porque hay material para eso. Y, perdón, diputada, es importante también, y hago una invitación, en el momento que se digitaliza, ya estaba en la Filben, o sea que ya está Sí. disponible, debe haber algún espacio digital donde a lo Sí. mejor haya forma de descargarlo y que se debata, se discuta en las comunidades. Es importante conocer, estar clarito, porque para defender la soberanía tienes que estar claro cuáles han sido los métodos de agresión, cuáles han sido los actores de la agresión y también proponer qué se va a hacer para castigar, para hacer justicia. Hay formas de hacer justicia, no solamente el castigo penal. Por ejemplo, recuperar monómeros en su momento fue una forma de hacer justicia. Pero, por ejemplo, hay modos de hacer justicia dentro de las posibilidades que tenemos para defender la soberanía. Pero para eso necesitamos haber comprendido y además añadir, aquí por ejemplo mencionan unas cuantas ONGs vinculadas, pero se queda corta. Se queda corta, se queda claro, corta. pero Hay otras ONGs que además es sintética. Están vinculadas a grupos internacionales. Pero ahí están las categorías, están los criterios y nuestro pueblo debe empoderarse de esa información, los jóvenes, las comunidades, los consejos legislativos, los consejos municipales, los consejos locales de planificación, es decir, todo el mundo debe manejar eso. Pero digo, debe haber, como tú bien sabes, hay mucha información, debería haber otro número, porque ahí no aparece Europa. Ahí solamente está Estados Unidos, ahí no aparece Europa, pero el tercer número deben ser los cómplices venezolanos completicos, con todo, de lo que nos han hecho, y los FARC. O sea, hay dos cosas, los cómplices de Europa y los de acá, pero además la OFAC, cómo funciona la OFAC, que es el instrumento terrorista de agresión de Estados Unidos contra el mundo, y para eso es que se levanta el BRIC, y para eso es que se va a dar un gran debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, que apenas comienza con la vocería de los jefes de Estado, pero luego se quedan las delegaciones a hacer posible lo que sus jefes de Estado le instruyeron. Nosotros tenemos que cerrar, diputada, pero yo recuerdo que en las conversaciones que hemos tenido en el programa y fuera del programa vinculados a este tema, hablabas de una alternativa que también existe dentro del derecho internacional, que fue propuesta por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Hay que volverlo a proponer, es decir, no solamente el movimiento de alineados, sino que se puede aprovechar, digamos que de los resultados de esta reunión del G77 más China, que se retome la idea que tú habías comentado aquí, que es la convención para poder definir también la responsabilidad penal de los estados, sobre todo porque el crimen de agresión a nivel de la normativa internacional, del derecho internacional, no está definido y tiene muchas trabas dentro del propio sistema para declararse. Tiene que ser declarado por el Consejo de Seguridad. Y ya con un veto, el veto de Estados Unidos, por ejemplo, ya por ahí tú no puedes declarar o definir que hay una agresión contra Venezuela. Sí, el Consejo, eso tiene que cambiar. El Consejo se supo, bueno, por eso son los debates, ¿no? De que tiene que cambiar el sistema, pero entre lo que está listo, y bastaría nada más convocarla, es ese proyecto de convención donde se define la responsabilidad penal internacional de un país cuando ha cometido agresión. Y Estados Unidos es una política de Estado para ellos, porque la OFAC, por eso digo, es necesario un número solo para ello que explique cómo funciona la OFAC, a quién ataca, cómo lo define, cómo usa la amenaza de la fuerza, cómo se apodera, cómo violenta la soberanía y cómo se apodera de los recursos independientes, y no le importan las muertes que ha generado. Es decir, ahí está el Estatuto de Roma pintado de cuerpo entero. Solamente falta esa convención para ver si ellos se frenan, porque ellos lo que quieren es la destrucción del mundo, y ellos, bueno, tienen sus plataformas por allá, en la Luna, en Marte, no sabemos, pero creo que estamos muy cercanos a eso. Por eso te hablaba G20, que estuvo de acuerdo en modificar el sistema financiero internacional, del cual ya lo perdieron, porque el yuan y otras monedas es la que están circulando ahora. Y luego
el G77, que está dispuesto con esa contundencia de esa declaración, nos parece que vamos por muy buen camino. Así es, a pesar del crimen de lesa humanidad que se ha cometido permanentemente contra Venezuela en la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales desde el 2015, Venezuela se ha venido levantando, se ha fortalecido, ha crecido y ha desarrollado alianzas estratégicas que disparan la posibilidad de que Venezuela sea una de las piezas fundamentales en el nuevo orden mundial. Ya es. Nos despedimos, diputada, muchísimas gracias, esperamos tenerla pronto porque esto hay que darle mayor difusión y mayor análisis porque hay elementos aquí que vale la pena hacer un programa solamente para analizar cada uno de los objetivos que ustedes investigaron. Muchísimas gracias también a la Comisión Especial de la Asamblea Nacional por permitirle a los venezolanos y al mundo entero conocer cómo ha sido o cómo se ha ido definiendo los crímenes de agresión contra Venezuela. Nos despedimos y hasta la próxima entrega de La Balanza.